Amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y lo he titulado A pesar de todo. Diga conmigo, a pesar de todo. Dígale a la persona que tiene a su lado, a pesar de todo. ¿Sabe? El Señor Jesucristo definió el reino de los cielos de acuerdo a la capacidad que éste tiene de prevalecer ante la oposición. Y cada día nosotros estamos enfrentando en diversas áreas de nuestra vida oposición, adversidad, enfrentamos dificultades. Y sin embargo yo considero que algo que debe de caracterizar nuestro avance no es la facilidad de las circunstancias que tengamos delante de nosotros, sino todo lo contrario. Aun cuando esas circunstancias sean adversas, lo que debe de caracterizar nuestro avance es nuestra determinación a alcanzar aquello que Dios nos llamó a tener. Entonces es ahí donde se forja el carácter y donde se establece la visión como una prioridad para lograr lo que Dios quiere que logremos. Amén. Acompáñenme a segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 5. ¿Lo tiene? Segunda a los Tesalonicenses 3:5, dice así la palabra del Señor. Voy a darle lectura yo primero y posteriormente contamos para que usted lo lea. Dice la palabra de nuestro Dios: que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Ahora lo van a leer ustedes. 1, 2, 3. Fíjese qué importante es esto que el apóstol Pablo escribe a los discípulos de Tesalónica, y a través de estas líneas él quiere convencerlos de una cosa, y es de la necesidad que tenemos de ser imitadores de Dios. La palabra del Señor nos enseña que como hijos muy amados debemos imitarle a Él. Ahora bien, vivimos en este momento en un tiempo especial de la historia, en el que por estas fechas, hace cerca de 2000 años, el hombre más extraordinario que ha existido vivió entre nosotros. Me refiero nada más y nada menos que a Jesús. Jesús es su nombre. No hay ningún ser humano comparable a Él. Él es el hombre más extraordinario. Él es la persona más maravillosa. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Él vino para que a través de Él nosotros los pecadores tuviéramos paz para con Dios a través de su muerte y su resurrección. Él, aun siendo Dios, dice la Escritura, que no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino como está escrito, se despojó a sí mismo de toda gloria y tomó la forma de los hombres para de esta manera poder llegar a ser un medio legal para redimirnos. Qué maravillosa historia es la historia de Jesús. Qué maravillosas experiencias son aquellas que hemos adquirido al paso de los años y nuestro caminar con Él. Pero es importante que hoy prestemos especial atención al hecho de que el Señor tuvo un ministerio que tuvo una duración aproximada de 3 años. Tiempo en el cual la gente comenzó a seguirle, aun cuando no todos creían en Él. No todas las personas que estaban en cada reunión donde Jesús se encontraba, no todas las personas que escuchaban sus sermones realmente creían que Él fuera quien decía ser, el Mesías, el ungido de Dios. Durante el desarrollo de su vida, las historias y experiencias que Jesús compartió, que Jesús tuvo con las personas que le rodeaban, fueron incontables. Estoy seguro que todos nosotros tenemos una historia favorita de Jesús, ¿cierto o no? Creo que todos nosotros tenemos una historia favorita de Jesús. Piense en cuál sería su historia favorita. De todo lo que la Escritura nos habla acerca de Jesús, ¿cuál sería para usted su historia favorita? Podríamos mencionar algunas, y me encantaría recapitular un poco la vida de Jesús y su ministerio, mencionando las bodas de Caná.
el lugar donde Jesús realiza su primer milagro y Él convierte el agua en vino, enseñándonos que el mayor interés que hay en el corazón de Dios es que a través de nuestra obediencia y de la renovación de la palabra de Dios en nosotros, podamos disfrutar de la plenitud que solo puede el Espíritu Santo ofrecer al ser humano. Vea ese cuadro. Jesús le ordenó a todos los sirvientes: llenen esas vasijas de agua hasta el tope. La palabra de Dios refiere a la Escritura como esa agua purificadora. Y solo a través de la plenitud de la palabra en la vida de un hombre es que éste puede experimentar la plenitud del Espíritu en su vida. Y es lo que realmente Jesús anhelaba. Por eso la Escritura dice cosas como: no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución, mas antes bien sean llenos del Espíritu del Señor. Qué maravillosa gracia, qué maravilloso momento en el cual Jesús participa a aquellos que le rodean de ese milagro, y la boda, la fiesta, puede continuar. El vino no se acaba y entonces la alegría puede perpetuar. ¿Cuántas personas hoy día experimentan felicidad y alegría fugaz? De momentos, de fines de semana, de olor a carro nuevo. ¿Cuánto dura el olor a carro nuevo? Es lo que les dura, la felicidad. Posterior a eso, aun cuando sigan teniendo un carro nuevo, ya no les provee la misma expectativa, porque su vino se acabó y su felicidad se extinguió. El propósito de Jesús al estar en nuestra vida es que esa alegría se perpetúe. Por eso Él tuvo expresiones como: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Tal vez algunos de ustedes recuerden esa historia en la que 4 hombres bajan a su amigo desde el techo de una casa. Qué maravillosa historia de perseverancia, de amor, de búsqueda, de un milagro de Dios. Ellos no estaban dispuestos a regresarse decepcionados y simplemente hicieron hasta lo imposible para que su necesidad, lo que ocupaba su afecto, estuviera a los pies de Jesús. Y qué maravillosa gracia cuando Jesús ve la labor de estos hombres, cuando ve que desciende aquel hombre paralítico y Jesús con ternura le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente comienza en torno a él, los que estaban en primera fila, a murmurar. Estaban tan cerca de Jesús, pero al mismo tiempo tan lejos. ¿Quién es este para perdonar pecados?, se decían entre sí. Y Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos dentro de ustedes? ¿Qué sería más fácil decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y vete. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete. Maravillosas historias y experiencias con Jesús. Aquella historia tal vez que usted recuerde y que quizá produzca en usted fascinación, cuando Jesús sana a una mujer encorvada que lleva prácticamente una vida atada por Satanás, y que la gente que estaba cerca, cuando vio el milagro, se escandalizó. Y Jesús les llamó hipócritas, porque ellos el día sábado eran capaces de soltar a sus animales para que bebieran, para que se atajaran del sol, para que tuvieran paz. Y ellos, al ver que una hija de Abraham era liberada, se rasgaban los vestidos. Personas que estaban cerca de Jesús, pero al mismo tiempo su corazón estaba lejos de Él. Quizá dentro de las historias que a usted más le gustan, puede ser que se encuentre la de la multiplicación de los panes y los pescados, ¿verdad? Mayormente aquellos que nos gusta pensar en la abundancia gastronómica. Esta historia es fantástica. Imagínese, yo digo, lo único que le faltó al Señor Jesucristo haber experimentado para haber dicho realmente esto es increíble, fue que existiera la mayonesa. Imagínese, mayonesa en su pescado y su bolillo. ¿Lo ha probado?
Eso es increíble. No había, pues, pescadito y pan, pero si hubiera habido mayonesa, le aseguro que el Señor hubiera sido muy feliz con eso. La multiplicación de los panes. ¿A cuánta gente no le dio de comer? ¿A cuánta gente no le sirvió? ¿No la ayudó? ¿No la apoyó? ¿A cuánta gente no? Dice la Escritura que, referenciando el caso de los 4,000 y el caso de los 5,000, porque no solamente les dio en abundancia una vez, lo hizo 2 veces. Y en ambas ocasiones hay alimento de sobra. Cuando el cielo te provee algo, no te lo provee de manera limitada. Siempre te provee y te da de sobra. Así que tenemos que aprender a conocer esa parte del corazón de Dios. Hermosa historia, la de la multiplicación de los panes y los pescados. Pero ¿dónde queda la historia de aquel joven gadareno? Sí, aquel que vivía en los sepulcros. Qué maravillosa historia en la cual Jesús baja de la barca y el primer encuentro que tiene es con un hombre que está poseído por una legión de demonios. Los demonios, al ver a Jesús a la distancia, lo reconocen, corren hacia él y se postran diciéndole: deja de atormentarnos. Y Jesús le pregunta: ¿cuál es su nombre? Y ellos responden: Legión, porque somos muchos. No hay atadura en el ser humano que Jesús no pueda romper. No hay yugo en la vida del hombre que Jesús no pueda podrir. Y dice la palabra de Dios que después de haber estado interactuando con los demonios que estaban dentro del gadareno, finalmente Jesús había resuelto echarlos de ese hombre. Y los demonios le rogaron: danos la oportunidad de ir a esos cerdos. En este simbolismo la palabra de Dios nos enseña tantas cosas. Porque según el entendimiento de los judíos y de acuerdo a la ley de Moisés, el cerdo es un animal impuro. ¿Recuerda usted ese pasaje en el cual el Señor le muestra a Pedro en una visión esta clase de animales y le dice: levántate, Pedro, mata y come? Y Pedro dice: no, nunca he comido nada impuro. Pedro jamás había probado carnitas, ni ese rollo, nada de eso. Imagínese, gloria al Señor, que Él a través de la oración santifica todas las cosas. Y vas a nuestra gastronomía mexicana. No vengo hoy con hambre, pero sí estoy explicándoles y tratando de alguna manera que se den cuenta el simbolismo que hay detrás. Porque cuando los cerdos le dicen a Jesús: permítenos entrar, los demonios le dicen: permítenos entrar a esos cerdos, lo que están denotando es un principio espiritual sobre el cual Satanás tiene influencia y Satanás puede ejercer dominio. Y él solo puede moverse con autoridad sobre aquello que está en inmundicia. Por eso cuando Jesús les da la autorización, ellos salen del gadareno, entran a los cerdos y los precipitan por el despeñadero. Satanás no es amigo de nadie. Satanás es un mentiroso y él no viene sino para matar, robar y destruir. Y en esa hermosa historia vemos al maestro trayendo libertad a un hombre que después de todo lo experimentado y lo vivido, porque él vivía en los sepulcros y se golpeaba y su condición era infrahumana, y después de haber experimentado todo eso, una vez que los demonios lo dejaron, lo primero que él vio fue el rostro de Jesús. ¿Y sabes qué brotó del corazón de este hombre? Gratitud. Y le dijo a Jesús algo como esto: Señor, déjame seguirte y yo iré a donde quiera que tú vayas. Jesús sabía que las palabras de ese hombre eran sinceras, que eran honestas, que él estaba hablando con el corazón. Pero Jesús sabía también que el testimonio de este hombre podría transformar su sociedad. Lo que Cristo hace en ti y a través de ti puede afectar a las personas que en torno a ti están.
El problema es qué tanto estamos mostrándole al mundo a Jesús. Entonces Jesús, mirándolo, le dijo: no, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Eso es maravilloso. Tal vez usted se ha conmovido más de una vez con la misericordia que Jesús le mostró a la mujer adúltera. Sí, aquella que fue encontrada en el acto mismo de adulterio. La ley de Moisés establecía que a los adúlteros, es decir, a la pareja, debía de exhibírseles y apedreárseles públicamente. Pero curiosamente, en esta porción donde la Escritura enfatiza que esta mujer fue hallada en el acto mismo de adulterio, solo aparece ella siendo juzgada. La pregunta de muchos es: ¿y dónde estaba la contraparte? Muchos eruditos aceptan el hecho de que posiblemente la persona con la cual esta mujer adulteraba era una persona que tenía influencia en la sociedad y que entonces, al verse envuelto en un escándalo, buscaron protegerle, pero no fue justa su decisión. Y entonces la gente rápidamente estaba buscando una piedra para poder matar a esta mujer, para poder ejercer y ejecutar la ley de Moisés sobre de ella. Pero ¿qué cree? Sus motivaciones no eran puras y Jesús lo sabía. Entonces, cuando ellos comenzaron a exhibirla, Jesús, sin mirarla, comenzó a escribir en la tierra. Y ellos le dijeron: Moisés nos ordenó que a tales mujeres apedreáramos, pero ¿qué dices tú? Jesús se incorporó y mirándolos les dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. En ese momento el Espíritu Santo en él, la unción en él, produjo convicción de pecado sobre todos aquellos que señalaban a esa mujer y les recordó etapas de su vida que estaban escondidas en lo secreto y que no les daba autoridad para poder ejercer juicio contra ella, porque en tal caso lo que harían sería infringir la ley, porque quienes debieron haber sido juzgados antes que esa mujer eran ellos mismos. Así que al tener esa convicción de pecado, desde los más viejos hasta los más jóvenes, dicen a la piedra: ahí para la otra. Y la dejaron. Jesús continuó escribiendo y todos se fueron. Después Jesús se incorpora y le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? No hay ninguno, Señor. Y Jesús, mirándola con misericordia, le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué maravillosa esencia de Jesús al mostrar la misericordia, el amor, la bondad que solo el Hijo de Dios puede traer a nuestra vida. Tal vez usted se emocionó más de una vez cuando escuchó la historia de aquella mujer siriofenicia que le rogaba a Jesús que liberara a su hija de un espíritu que la atormentaba. Jesús le dijo: ni judía eres, no está bien que yo tome el pan de la mesa de los hijos y se lo dé a los perros. Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, imagino a Jesús sonriendo: mujer, grande es tu fe. Vete, que sea contigo como tú quieres. Y en ese instante el espíritu inmundo salió de aquella joven. La vez que Jesús se encuentra con aquel hombre que era siervo de un centurión y le dice:
el centurión: no merezco que entres bajo mi techo, pero di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús es de aquellas veces donde lo dejan asombrado. Dice: ni en todo Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Vete, que sea como tú dices, como tú quieres. Aquella historia en la cual Jesús de pronto se acerca al estanque de Betesda, y había un hombre que esperaba siempre que las aguas se agitaran, porque de tiempo en tiempo un ángel descendía, y aquel que entrara primero al estanque era curado de cualquier enfermedad. Pero él ya llevaba años ahí. Imagínate la cantidad de frustración que había sobre de él, porque cuando él intentaba entrar, otro entraba primero que él. Y Jesús lo sanó. Hablar de Jesús es hablar de un hombre extraordinario. Pero no solamente hablar de un hombre extraordinario. Hablar de Jesús es hablar de Dios humanado. Hablar de aquel que a semejanza nuestra fue tentado en todo, mas sin pecado. Hablar de Jesús y meditar sobre la recta final, camino a su desenlace ministerial y terrenal, es ocuparnos, no solo apuntar sobre sus hechos. Hablar de sus hechos es hermoso. Hablar de sus milagros, hablar de sus maravillas, hablar de las sanidades que realizó es hermoso. Pero también es importante apuntar a las condiciones que se desenvolvían en torno a Cristo, y que aún con estas presentes, Él decidió perseverar y mantenerse firme en la voluntad de Dios para Él. ¿Sabe? Hoy día muchas personas están esperando que todas las cosas en torno a su vida sean perfectas para atreverse a dar el paso, para continuar en la dirección que Dios les mostró, para mantener el impulso en sus vidas. De verdad, hay personas, si de pronto en su andar encuentran una cuesta arriba, se desaniman. Ya no hablemos de un muro. Simplemente entran a un proceso de estrechez en su vida y ya no quieren continuar, ya no quieren seguir a Jesús, ya no están dispuestos a esforzarse por aquel que dio la vida por ellos. Hoy día, dentro del contexto de la iglesia cristiana, pareciera que nos hemos olvidado de entregar la vida como lo hizo Pablo y como lo hicieron los apóstoles, como lo hacía la iglesia de primer siglo, como lo hacían las mujeres que apoyaban en el ministerio de Jesús. Pareciera que hoy día cada vez somos más los cristianos que estamos presentes, pero al mismo tiempo ausentes. Yo creo que cada uno de nosotros debe de trabajar en afianzar su motivación a Cristo, en afirmar su fe, y para que cuando lleguen los momentos de dificultad nos aferremos a aquello que desde un principio nuestro corazón anhelaba. Hablar de lo que Jesús vivió en su última semana es muy relevante. Todas las cosas que Él hizo. Podríamos tener estudios toda la semana y hablar: este día sucedió esto, y mañana vernos y hablar de lo que sucedió el día de mañana y qué es lo que sucedería en la celebración de la Pascua y cómo es que se darían las cosas y los sucesos. Pero considero, más allá que mencionar una cronología de hechos, creo que más importante que esto no sería descubrir quiénes rodeaban en esta última semana a Jesús, y nos esforcemos para, como citan las Escrituras, ser aprobados por Dios. Que día con día usted tenga una determinación: ser aprobado por Dios. La Escritura dice: esfuérzate por presentarte aprobado por Dios. Mayormente, amados hermanos, sabiendo que así como durante este periodo de vida de Jesús el reloj profético apuntaba a los últimos momentos de su vida en la tierra,
De la misma manera, ahora el reloj profético está apuntando a los últimos tiempos que la iglesia habrá de vivir sobre la tierra. Estamos experimentando un paralelo. Así como esa última semana estaba apuntando al hecho de que Jesús estaba en la recta final, que lo habría de colocar en el punto culminante del propósito de Dios para su vida, así está sucediendo con la iglesia militante. Nos estamos acercando a la recta final de nuestra existencia en la tierra. Así que pues, para adentrarnos en este momento que es sumamente trascendente, necesitamos entender cuál es el propósito de Dios y qué es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer por Jesús. Y tal como leímos al principio, necesitamos aprender a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Ahora la pregunta obligada es, y bien, a todo esto, ¿quiénes rodeaban a Jesús en esa última semana antes de su muerte? No olvidemos que apenas, supongamos que hoy es, porque así fue, un martes, 2 días antes, en día domingo, la gente está celebrando a Jesús. Por algo comúnmente se le conoce como Domingo de Ramos. Porque la gente salía a las calles y comenzaba a pregonar: Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas, este es el Rey que Dios nos prometió. Pasados 2 días, es decir, hoy, hace cerca de 2000 años, es que se da este suceso sobre el que vamos a meditar hoy. Jesús, tiempo antes, días antes, horas antes, estaba hablando con sus discípulos y Él les hablaba y les enseñaba acerca de las señales del fin del mundo. Y también les hablaba del juicio de Dios. En este contexto es donde generalmente te van a rodear 3 clases de personas. Escuche esto. Durante todo el ministerio de Jesús, siempre hubieron personas en torno a Él, pero siempre en los momentos cruciales, estas revelarán su naturaleza y su motivación. ¿Por qué tienes personas en torno a ti? ¿Quiénes son las personas que te rodean? Si quieres descubrirlo, espera que las mismas circunstancias y el tiempo te lo revelen. ¿Qué es lo que tenía estas personas en torno a Jesús? ¿Quiénes eran estas personas? Vamos a descubrirlo. Acompáñeme por favor a Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 26. Cuando lo tenga, glorifique al Señor. Mateo capítulo 26. Y dice la palabra del Señor: después de exponer todas estas cosas, es decir, aquello de lo cual Jesús les venía enseñando, el juicio, las señales de los últimos tiempos. Después de exponer todas estas cosas, Jesús le dijo a sus discípulos: como ya saben, faltan 2 días para la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Esas palabras, aunque para nosotros son muy claras, para los discípulos estaban veladas, porque no entendían realmente a qué se estaba refiriendo Jesús. No tenían el discernimiento aún como para distinguir el significado y la aplicación de todas las parábolas con las que Jesús les hablaba. Entonces algunos de ellos, para evitar pasar vergüenza de grupo, se quedaban con la duda. Decían: mejor así, con mi laguna, pero no pregunto. ¿Ok? Entonces, hoy lo vemos claramente por la luz del Espíritu, por la revelación del Espíritu. Y sabemos que Jesús les estaba hablando claramente y sin enigmas. Era un día como hoy. Y el Señor sabía que dentro de 2 días más, es decir, que para el jueves, se iba a celebrar la Pascua. ¿Recuerdan lo que Pablo escribe? La noche que Jesús fue traicionado, tomó pan y después de haber cenado, tomó la copa y dijo: 2 días antes de eso, que Pablo ve en una visión, está sucediendo esto precisamente.
Porque esa noche, la noche del jueves, el jueves próximo, Jesús es traicionado, pero todavía cena con sus discípulos, todavía está con ellos, va después al Getsemaní y después va al lugar de los olivos y ahí ora a Dios. Pero es impresionante cómo es que Jesús se está alistando para cumplir con la visión que Dios le ha dado, y a pesar de lo que venga, a pesar de lo que surja, en su mente está el llevar a cabo el propósito de Dios para su vida. Él no vino por otra causa, sino la de cumplir el propósito de Dios en su vida. Si viviéramos en esa sintonía y en esa dirección, nuestra vida sería bien diferente. Amén. Entonces Jesús dice, como ya saben, faltan 2 días para la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo. Pero no durante la fiesta, decían, no sea que se amotine el pueblo. ¿Quiénes rodeaban a Jesús? ¿Quiénes estaban en torno a Jesús? ¿Qué gente era la que en esta semana, que representa la recta final y el cumplimiento o la cúspide del cumplimiento del propósito de Dios para su vida, estaban rodeándole? El primer grupo son las personas que se oponen, los enemigos abiertos, descarados. Ese es el primer grupo que va a rodear a toda persona que quiera trascender en alcanzar el propósito de Dios y alcanzar sus metas. Después está otro grupo de personas. En el verso 6 parece que las cosas de repente cambian y el autor o el escritor Mateo nos lleva de la mano a ver otra perspectiva de quiénes son o quiénes están rodeando a Jesús. Y dice la palabra de Dios que estando Jesús en Betania, en casa de Simón llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Este segundo grupo representa a los que de verdad te aman, los que de verdad son amigos, los que van a estar contigo en tus momentos de oscuridad, en tus momentos de tribulación, en tus momentos de desierto. Entonces vemos a 2 clases de personas que están rodeando a Jesús. Los primeros lo aborrecen, están planeando cómo matarlo, no lo soportan. Pero entra a escena una persona que contrasta completamente el ambiente. Y es una mujer para la cual no hay nada en la vida más valioso que Jesús. Pregunto, ¿qué tan valioso es para ti Jesús? Porque esa mujer tenía un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro. Muchos eruditos dicen que posiblemente era su herencia. Todo lo que ella tenía, lo que derramó sobre la cabeza de Jesús. Lo hizo sin miramientos, lo hizo sin limitantes, lo hizo sin restricciones. Lo hizo con un compromiso puro, completo, total, absoluto. ¿Se imagina a esta mujer en pleno siglo XXI? ¿Cuál sería su manera de adorar? ¿Cuál sería la forma en la que esta mujer celebraría su amistad con Jesús? ¿Cómo celebramos nuestra relación con Jesús? Porque a veces ni siquiera somos capaces de cantarle.
¿Cómo celebramos nuestra relación con Jesús si a veces no somos capaces de esforzarnos una segunda milla por Él? Esta mujer, sin importarle el costo de lo que poseía, lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras Él estaba sentado a la mesa. Y entra un tercer grupo. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Qué no son sus amigos? ¿Qué no son los cercanos? ¿Qué no son los íntimos? Y dijeron: ¿para qué este desperdicio? Hay personas que están dentro de la iglesia, pero todo lo que se hace para Dios lo consideran un desperdicio. ¿Para qué tanto tiempo la oración? El pastor debería de orar menos tiempo, como si no comprendiera que uno después tiene que regresarse a su casa. No, ¿para qué hace reuniones tal día? No, debería de cambiarlas. Bueno, las cambió. No, pero ¿por qué las cambió? ¿Me explico? Podría haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Este tercer grupo son los falsos amigos que solo te quieren junto a ellos mientras obtienen un beneficio a costa tuya. Así que Jesús, en la recta final de su vida y de su ministerio, está rodeado de tres clases de personas: los que los odian, los que sí realmente le aman y los que aparentan quererle. Entonces Jesús les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Si viviéramos con esa mentalidad de aprovechar al máximo las oportunidades que tenemos en la vida y realmente valorar y atesorar a quienes para nosotros implican un significado y una trascendencia, créame que los panteones no tendrían gente gritando a alarido abierto: no te vayas, mamá. Porque la gran mayoría de esa gente siente una gran frustración y siente una gran culpa, porque cuando los tuvo no los valoró. Jesús los tiene que confrontar y decirles: a los pobres los van a tener siempre, pero a mí no me van a tener para siempre. Yo estoy a unos días de morir. Y esta mujer es la única que de todos los que me rodean me ha demostrado que realmente valgo para ella. Y fíjese, qué tremenda cosa. El verso 12: al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. ¡Wow! En otras palabras, Jesús dice: no la recompenso con algo que pudiera compararse a lo que me dio, le daré algo mejor. Entrará a la historia por la eternidad, porque amó mucho, porque sus muchos pecados le fueron perdonados. No puedes amar a nadie si antes no estás consciente del beneficio que esa persona te ha brindado.
Por eso la gran mayoría simpatiza, siente un afecto superficial, porque no se atreven a valorar, porque valorar implicaría que aceptaras que debes. Y a nadie le gusta deberle nada a nadie. Continuemos. Uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús, les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. ¿De cuándo estamos hablando? Del martes, la noche en que Jesús fue traicionado. Judas contó con 48 horas para traicionar a quien decía amar. ¿Y por qué lo traicionó? ¿Cuánto le duró su momento? ¿Cuánto sería su satisfacción? Llegó y les dijo: va a estar en el huerto de los olivos, ahí lo pueden atrapar. ¿Pero qué? ¿Nos vas a llevar? Porque tenemos que saber quién es. Sí, los llevo. La señal será que le dé un beso, pero páguenme antes. Le dieron sus 30 monedas de plata. Y cambió lo que tenía con él por un momento. ¿Cuántas veces estamos cambiando lo que realmente vale por un momento? «48 horas le tomó el comenzar a buscar cómo traicionarlo. ¿Cómo le hago? Él conocía su agenda. Dice: a ver, mañana vamos a estar haciendo esto. Ok, ya. Se acerca la Pascua, Señor. ¿Qué vamos a hacer? Y Jesús les dice: miren, vayan a la casa de cierto hombre y díganle: el maestro celebrará la Pascua en tu casa. Él les mostrará el lugar y ustedes encárguense del banquete. ¿Qué pasaría si de repente Jesús, no hablo de algo que puede prestarse a manipulaciones y a chantajes, porque eso de que el Señor me dijo que des tu casa está muy trillado, se ha usado demasiado como para abusar de la buena fe de muchos. Pero ¿qué pasaría si de repente Dios mismo hablara a tu corazón en razón de algo que posees y te lo pidiera? Ay, pero le pidió, a ver, es que le pidió prestado el lugar. No le dijo: se dame las escrituras, pastor. Usted ya se está yendo muy lejos. Tu tiempo, tu esfuerzo, tu compromiso. Ese hombre, cuando llegaron aquellos 2 discípulos y oyeron de Jesús que él quería cenar en el aposento alto de su casa, él dijo: sí, está bien. Siempre dije: mi casa es tu casa. Y los discípulos comenzaron a preparar todo ahí. Viene la noche del jueves, la noche en que Jesús es traicionado. Cena con ellos. Están compartiendo el pan, están mojando el pan en el mismo aceite. Y Jesús les dice: uno de ustedes me va a traicionar.
y se entristecen. Y comienzan a preguntar, ¿acaso seré yo, Señor? ¿Acaso seré yo? Y Judas dice, pues, para no quitar. ¿Quién quita ahí? Dice, no, tú no. Porque Judas era su amigo. O sea, según David profetiza la traición de Judas. Y no solo profetiza la traición de Judas, profetiza el dolor que le provoca su traición a Jesús. Porque el salmista dice, si un enemigo me hubiera traicionado, de él me podría haber defendido. Pero lo hiciste tú, ante quien yo estaba completamente vulnerable. Ni cómo defenderte de quien amas. Su mejor amigo era Judas. Su mejor amigo. No, pero Juan se recargaba en su pecho. Pero su mejor amigo era Judas. Pero no lo llevó a la cima de la montaña, del monte de la transfiguración. Llevó a otros porque tenía otro propósito para ellos. Todo en Jesús tiene que ver con propósitos. Él es el hombre más intencional que puedas conocer. Todo tiene un porqué con Él. Hasta sus respuestas tienen un porqué. Quieren medir algo en ti. Pero con Judas no se pudo defender. Porque aunque Él lo sabía todo, y desde que lo escogió el Espíritu Santo le mostró, Él te va a traicionar, aún así le entregó el corazón. Así que Judas ya había pactado y dice, miren, según la tradición, vamos a cenar. Ya sé dónde vamos a cenar, pero ahí no, porque hay mucha gente. Después de cenar, acostumbra ir al Getsemaní. Y ahí vamos a estar cantando los salmos y vamos a estar danzando y alegrándonos en el Señor. No, todavía no, aguanten. Tiene por costumbre ir a orar y se aísla. Y cuando esté aislado, que yo calculo que será alrededor de la primer vigilia de la noche, ahí lo agarramos. Perfecto. Tú lo conoces mejor que nadie. De ahí que puedo decir que dentro de esas tres clases de personas que te rodean, las más peligrosas son las que solo simpatizan contigo sin amarte. Porque por ahí suena una frase que dice algo así como, prefiero un enemigo declarado que un enemigo oculto tras el disfraz de un amigo. Entonces, ¿quiénes rodeaban a Jesús en esta recta final de su ministerio y de su vida? Sus enemigos, verdadera gente que le amaba y falsos amigos, que solo querían un beneficio de él. De la misma manera hoy existen estas tres clases de personas en torno a la persona de Cristo. Y los hay dentro de la iglesia, los hay en la sociedad. Hay aquellos que se oponen a la fe y no necesitas decir, pondré una cruz de cabeza o muera la fe de Jesús para ser un enemigo. Pablo mismo dice, con lágrimas lo escribo, algunos se comportan como enemigos de la cruz. El segundo grupo, que serían semejantes a esta mujer que rompió el frasco de alabastro en la cabeza de Jesús, son aquellos que se convierten en discípulos y aprenden a amar a Dios. Gente comprometida, gente que va a hacer todo lo que en su mano esté para ver la gloria de Dios sobre su vida. Y los terceros, los que buscan a Jesús para que les haga el milagro, simpatizan con Él mientras les conviene. La pregunta es, ¿qué clase de personas estamos siendo en esta recta final de los tiempos para la iglesia?
Imagínense que la iglesia es Jesús mismo. Y nosotros somos las personas en torno a Él. De estas tres, ¿dónde entraríamos? Aquellos que les duele dar para Él. No, ¿por qué voy a dar? Aquellos que dicen, yo nada que ver con la iglesia. Es más, yo tengo mi fe autodidacta. Yo solito me enseño, yo solito me instruyo, yo solito todo. O los que dicen, pues vamos a ver si Dios nos responde, y ya si es así, pues qué buena onda. Él es bueno y dejamos de asistir, dejamos de congregarnos, dejamos de comprometernos. El chiste es salir del hoyo de cuáles somos. Necesitamos, iglesia, imitar la perseverancia que hubo en Jesús, aun cuando en torno a Él las circunstancias no eran fáciles. Jesús está realmente atravesando por un momento humanamente difícil. ¿Qué cree que sentía su corazón después de que Judas se acerca y él ya sabe, porque lo ve en su mirada? No fue un tanto como, te noto raro, pero lo sabía. Algo no andaba bien. Y Judas se acerca y la señal era, le daré un beso en la mejilla. Va a ser el primero que voy a saludar. Ese es. Yo estoy seguro que su corazón humano se hizo pedazos. Humanamente, aunque escrito ya estaba, Él podría haber dicho, lo esperaba de todo el mundo, menos de ti. ¿Por qué? Te ganó más 30 monedas que tenerme contigo. Te ganó más un momento que estar junto a mí. Después de eso, lo llevan ante el consejo. Lo comienzan a golpear brutalmente. Lo lastiman, le escupen, lo interrogan. Y él le responde con una verdad al sumo sacerdote, y uno de la guardia se vale para descontárselo y decirle, ¿así le hablas al sumo sacerdote? Y Jesús le dice, muéstrame en qué hablé mal para que me pegues. Esa noche no le dieron un trato especial. No tenían una cama especial para él. Estuvo preso la madrugada hasta muy temprano. Y lo sacaron de esa prisión para presentarlo ante Herodes. Pilatos, Herodes, Pilatos. Toda una mañana ajetreada, de aquí para allá. Los soldados se burlaban de él. Le pusieron una corona de espinas. Lo lastimaron brutalmente. Pero no hubo en él ni una sola palabra con la cual él renegara. ¿Y cuántas veces renegamos porque nos tenemos que esforzar?
Un ejemplo, ay, me toca la limpieza a mí y todo el área para mí solo, que alguien me ayude. Nos quejamos de cosas superficiales. Ay, ya me volvieron a anotar en el talento, ya me agarraron de su puerquito. Ay, el pastor otra vez pidiendo. Y no reparamos en que realmente él fue al matadero y como oveja enmudeció ante su trasquilador y no abrió su boca. Tenía claro lo que deseaba alcanzar. Concluimos con esta cita, Hebreos 10:7. Acompáñeme ahí. Hablamos de los aspectos físicos, pero no solamente a Jesús le dolió la traición de Judas, le dolió ver cómo los demás se iban rezagando. Como Pedro dijo, a él no lo conozco. No lo conozco, estás loca. Con un montón de maldiciones, ya te dije que no lo conozco. Y en eso cantó el gallo. Y Jesús voltea a ver a Pedro y sus miradas se conectan. Y recuerda que simplemente horas antes le dijo, me vas a negar. Emocionalmente, el corazón de Jesús está hecho pedazos. Y eso no lo frena para seguir, porque tiene convicciones de a dónde debe llegar. Que tus convicciones no te frenen, te impulsen. Porque a veces podemos tener convicciones equivocadas y nos frenan. Pero las convicciones que vienen de Dios son las que nos impulsan. Hebreos 10:7 dice así: por eso dije, este es el verbo de Dios hablando, aquí me tienes, como en el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es maravilloso hablar de Jesús. No todo en su vida fue fácil. Las personas que Él más amó lo dejaron, pero perseveró. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vamos a hacer? Póngase de pie, vamos a orar. Amado Señor, esa noche en la cual recordamos tu vida, tu ministerio, aquellas cosas de ti que son fascinantes y que al ver en perspectiva nos hace darnos cuenta que te necesitamos. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo forje el carácter de Cristo en nosotros, que nos moldee, que nos transforme, que nos ayude, que nos aliente. Señor, ayúdanos a ser leales a ti, fieles a ti.
Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, tu gracia, tu favor, sean sobre todos los que han escuchado mis palabras y tus palabras, en el nombre de Jesús.